Y ahora con ustedes en Edificando la Iglesia, el profeta Facundo Covesino. Comenzamos con la palabra que el Señor nos ha dado para este día. Dijimos que el tema es necesario pasar por Samaria. Hay una necesidad de la iglesia de pasar por Samaria y ahora usted va a entender cuál es. El Señor dijo que teníamos que predicar el Evangelio, empezando desde Jerusalén, teníamos que pasar por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra tenía que predicarse este Evangelio, el Evangelio del Reino. Ahora sabemos que Samaria en el día de hoy no existe geográficamente, pero hay una región espiritual que es Samaria. Usted tiene que entender que el Señor siempre nos va a hablar con figuras espirituales. Ahora vamos a leer el texto en la cual dice el Señor, es necesario. La palabra necesario es obligatorio. En otras palabras estaba diciendo el Señor, es necesario, me es obligatorio pasar por Samaria. ¿Por qué nos es necesario pasar por Samaria? Samaria, si usted ve el nacimiento de Samaria, la capital de Israel en ese tiempo, sabe que se dividió Judá de Israel, se dividieron las tribus y fue una causa de división. Se originó Samaria en una división, sabe que hoy la iglesia de una u otra manera está dividida. Está dividida por diferentes causas. Ahora Dios dice en su palabra que Él tiene que llevar a la iglesia a la unidad. Es imposible que Cristo venga a buscar la iglesia hoy en día, una iglesia desunida por diferentes pensamientos, diferentes visiones, pero sabe que la visión para Dios es una, porque la visión que Dios tiene es en el Espíritu. Nosotros la mayoría de las visiones las tenemos en el alma, pero la visión que Dios tiene es en el Espíritu, donde Dios nos quiere unir. Ahora Samaria nació de la división, por eso es necesario que pasemos por Samaria para ir a buscar lo que está dividido. Ahora mientras vayamos desarrollando el tema, usted va a poder entender por qué el Señor tenía que pasar por Samaria. Hay mucha gente que se ha quedado en Samaria, hay mucha gente que se ha quedado en un estado espiritual que es Samaria. Así que quiero mostrar el contexto y el capítulo. Vamos a leerlo completamente y después lo vamos a escudriñar la palabra del Señor en esta mañana. En el nombre de Jesús, entonces, Juan capítulo 4, verso 3. A partir del verso 3 dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dice, al Jacob dio a su hijo, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, llama a tu marido y ven aquí. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es.
Vamos a leer hasta ahí esta famosa historia de Jesús pasando por Samaria y encontrándose con la mujer samaritana. Yo quiero que le prestemos gran atención a este capítulo, a esta historia, porque el Señor dijo que había una necesidad de pasar por Samaria. No era porque le quedaba de camino, no era porque no tenía por dónde ir, sino que había una necesidad espiritual. Había una mujer en este lugar, no solo una mujer, habían varios personajes que nos queremos llevar a la figura espiritual. Había una mujer que representa a la iglesia. La mujer en la Biblia representa a la iglesia y había una iglesia en ese lugar que Jesús tenía que rescatar. Así que yo quiero que me acompañe a poder sacar esa figura para que hoy en día podamos sacar a la iglesia que está en Samaria. Está dispuesto entonces a pasar por Samaria. Entonces dijo que vino Jesús. Era necesario pasar por Samaria. Y dice que vino a la ciudad, a la primera ciudad que Jesús se acercó de Samaria, se llamaba Sicar. Sabe que Sicar significa mentira y fin. Significa que Jesús siempre va a ir a lo profundo, siempre va a ir, como decimos nosotros, al quid de la cuestión. Siempre va a ir al meollo de la cuestión. Jesús siempre va a ir al centro. Y Jesús hoy necesita ir al centro. Para poder traer la unidad que Dios tiene que traer hoy a la iglesia, tiene que ir al centro, tiene que tocar partes que quizás nos pongan un poco incómodo. Pero el Señor tiene que restaurar hoy la iglesia, tiene que restaurar la visión. Había una iglesia ahí que estaba en medio de una confusión, en medio de una mentira. Y Jesús tiene que venir y tiene que sacar a la luz la cosa. Así que en esta mañana yo creo que va a sacar el Señor muchas cosas a la luz. Dice que había allí un pozo. Dice que Jesús vino a la mujer y le dijo, dame de beber. Lo primero que el Señor nos dice aquí es dame de beber. El Señor está pidiendo a ver si tenemos agua. ¿Sabe cuál es el agua, no? Es el agua en la palabra. Una iglesia que tiene que tener agua. Era una iglesia que no tenía agua. Por lo menos no tenía el agua que el Señor le estaba viniendo a pedir. Recuerde que el Señor le dijo, dame de beber, y la mujer le saca agua, pero el Señor está hablando de otra agua, porque el Señor dice, yo tengo un río de agua viva. Entonces lo que el Señor quiere primero de la iglesia es que tengamos agua para beber. Una iglesia que no tiene agua, una iglesia que no tiene palabra, no le sirve al Señor. Si nosotros leemos en Cantar de los Cantares 4:11, que habla el amado a la amada, o sea que le habla el Señor a la iglesia, dice, como panal de miel destilan tus labios, esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. ¿Qué es lo que espera el Señor de su esposa? Que tenga, dice, miel y leche debajo de su lengua. Es la revelación y es la palabra. Estamos hablando por figura en esta mañana. El Señor lo que viene a buscar de su iglesia es que tenga agua. Entonces el Señor pasa por Samaria. Y hay regiones en nuestra vida que son como de Samaria. Y el Señor pasa y dice, dame de beber. En la iglesia no podemos solamente tener alabanza, adoración, oración, sino que en la iglesia tenemos que tener palabra. Porque el Señor viene a buscar agua. Diga conmigo, agua. Una iglesia que no tiene agua. Necesitamos que el Señor active esos ríos de agua viva. Entonces lo primero que el Señor le dice a esta mujer samaritana es, dame agua. Pero mire, quiero llevarlo más adelante. También le dice el Señor, la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides agua a mí? Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Estamos de acuerdo entonces que el Señor está pidiendo otro tipo de agua, que lo que el Señor estaba buscando no era solamente beber, sino que estaba viendo si la mujer tenía esa clase de agua. Sin embargo, la mujer dice que ella adoraba al Señor, decía tantas cosas, pero no tenía el agua que el Señor le estaba pidiendo. Pero fíjese otra cosa. El Señor le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Si conocieras el don de Dios. Había un desconocimiento por parte de esta mujer.
como puede haber hoy un desconocimiento en la iglesia del don de Dios. ¿Qué es lo que es el don de Dios? ¿O cuáles son los dones de Dios? Jesús le estaba diciendo en otras palabras, si conocieras quién soy yo. Si conocieras quién soy yo. La mujer era una mujer creyente. La mujer dice que venía a adorar, pero sin embargo no tenía un discernimiento. Y dice la palabra de Dios en Efesios 4:13 que el Señor nos está llevando a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a donde Dios nos quiere llevar, a la estatura que Dios nos quiere llevar, es a tener un conocimiento. Esa palabra conocimiento es discernimiento dentro del cuerpo. Nosotros como cristianos tenemos que tener discernimiento de quién es quién, de qué clase de don es el que tenemos al frente, de la persona que tenemos al frente, de qué don tiene cada uno. Porque si no, imagínense, es posible que pudiéramos tener al Señor enfrente y no podemos discernir el don de con quién estamos. ¿Me está entendiendo? Dice la palabra de Dios que Él subió a lo alto y dio dones a los hombres. Está en Efesios 4:8. Efesios 4:8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estamos hablando dones en cuanto a ministerio. Sabemos que hay dones, hay diferentes clases de dones. El apóstol Pablo se toma 3 capítulos en Corintios para hablar de los dones, porque es importante conocer los dones. Hoy tenemos, la verdad, una iglesia que ignora acerca de los dones, y Pablo comienza la carta y dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Cuando el apóstol Pablo dice esto es porque es muy importante que podamos entender sobre los dones. Hoy tenemos una iglesia que se deja llevar mucho por los dones, gente que se deja llevar mucho por las sanidades, por los milagros, y es un problema de gente que se queda en Samaria, gente que hay que ir a cambiar la mentalidad, gente que hay que irla a buscar, pero ya se lo voy a mostrar más adelante. Ahora quiero que podamos ver que el Señor ha dado dones a los hombres. Estamos leyendo en Efesios 4:8 que dice que Él llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y unos versículos más abajo dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea que hay diferentes dones. Pero hoy la iglesia hay gente que no reconoce los dones. Para algunos somos todos iguales en Dios. Y si bien seremos todos hijos de Dios, seremos todos parte de un mismo cuerpo, no somos todos iguales, hay diferentes dones en el cuerpo. Por eso dice el Señor, a unos puso primeramente apóstoles, a otros puso profetas. Hay diferentes clases de autoridad, pero hay gente en Samaria que no reconoce la autoridad dentro de la iglesia. Y en eso tenemos un problema, en no reconocer las autoridades. Porque esta mujer no podía reconocer el don. Entonces el Señor, cuando no reconocemos el don, cuando no reconocemos a alguien que tiene un don mayor o que viene con algo mayor, el Señor no nos puede dar de beber. Y fíjese que la mujer todo lo llevaba al plano natural. El Señor a cada instante la quería llevar al plano espiritual y la mujer otra vez bajaba al plano natural. Mire, dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? El Señor le está hablando de algo espiritual y esta iglesia, esta mujer, la estaba llevando al plano natural. No podía entender que el Señor le estaba hablando de figuras espirituales. Luego le dice el Señor, yo te voy a dar esta agua de vida eterna. Y le dice la mujer, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla del pozo. El Señor le estaba hablando de una agua viva, de una agua eterna que iba a estar en su interior, era la palabra. Y la mujer le dice que dame de beber de esa agua para que yo no tenga que venir al pozo. Luego el Señor, fíjese, no se pierda conmigo en esta mañana. Luego el Señor le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Le dice la mujer, el Señor le está enseñando
le está enseñando de forma espiritual a dónde vamos a adorar al Señor, y la mujer se bajaba otra vez al plano natural. Hay una iglesia, lamentablemente, que el Señor constantemente nos quiere llevar a un plano espiritual y constantemente nos estamos bajando al plano natural. Cada vez que uno baja al plano espiritual no puede entender las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios que las cosas de Dios son espirituales y se han de discernir espiritualmente. Le dice el Señor en un momento: si vosotros no entendéis las cosas terrenales, ¿cómo le podré enseñar las cosas espirituales? Entonces, ¿cree usted que hay una iglesia que se ha quedado en Samaria? Una iglesia que hay que rescatar en Samaria. Pero mire, solamente le estoy dando la introducción. El Señor se enfrenta a esta mujer y primeramente le hace demostrar que no tiene agua. Segundo, el Señor le hace una pregunta. Dice Jesús, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, mire lo que le dijo Jesús para enfrentarla. Le dice el Señor: ve y llama a tu marido y ven aquí. Y respondió la mujer, dice: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. 5 maridos has tenido y el que tienes no es el tuyo. ¿Qué quiere decir esto? Una iglesia que no tiene marido es una iglesia que no tiene compromiso. Es una iglesia que no tiene cabeza. Es una iglesia que cree que puede cambiar el marido, la cabeza o el pastor las veces que quiera. ¿Cuánta gente está así hoy por la iglesia? Que usted le pregunta: ¿cuál es su iglesia? ¿Cuál es su pastor? No sé, los domingos voy a esta iglesia, los martes voy a la otra, de vez en cuando voy a ese porque me gusta, pero en ningún lado se planta, en ningún lado ha hecho pacto o ha hecho compromiso. ¿Me está entendiendo que hay gente en Samaria que hay que ir a buscar? Porque cuando hablamos de marido, estamos hablando de compromiso, de pacto. Y el que no tiene marido no tiene cabeza. Para que en Dios podamos ser hombres fructíferos, hombres o mujeres, tenemos que estar en pacto, tenemos que estar en compromiso, tenemos que tener una iglesia. Pero hay una iglesia hoy en Samaria que está sin compromiso, pastores que están sin compromiso, pastores que no tienen cabeza, pastores que usted le pregunta: ¿tienes marido? No tiene, porque has tenido 5. El primero era muy gordo, el segundo bebía mucho, el tercero hacía muchos chistes, el cuarto hasta 5. Y aún el que tienes, todavía no te has comprometido. Yo no sé si el Señor te está casualmente hablando en esta mañana. Te pregunta el Señor: ¿tienes marido? ¿Tienes compromiso? ¿Estás comprometido en algún lado? ¿Sabe por qué? Porque el marido no se puede cambiar. El marido es como un padre. Un padre no se puede cambiar por muy malo que tu padre haya sido. Si tu padre era golpeador, si tu padre era borracho, por lo que haya sido, sigue siendo tu padre, aunque tú no lo quieras. Un marido, tenemos que llevar esto al compromiso, al nivel espiritual. Porque un marido tampoco se puede cambiar. Hoy en día está de moda cambiar los maridos. Hoy en día mi marido me miró mal, mi marido me insultó y ya lo cambiamos. Así está la sociedad. Pero en Dios dice lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Y los fariseos y los escribas buscaban la forma de que ¿cómo me separo? Dice, esta ley la puso Moisés por causa de la dureza de corazón. Pero en verdad, cuando uno hace pacto con un hombre o con una mujer, no es para que la dejemos. Por eso la idea es que podamos enseñar a la generación a escoger el marido,
antes de casarse, antes de hacer el pacto. Es la idea que podamos enseñar hoy a la juventud, a que tenga un gran entendimiento de revelación a la hora de escoger su compromiso, porque un compromiso, un pacto, no se puede romper. Pero nosotros estamos acostumbrados a romper los pactos tanto fuera de la iglesia como dentro. Ahora nosotros nos admiramos, los cristianos, los evangélicos, de lo que pasa en el mundo, de cómo la gente se separa, de cómo los matrimonios se rompen tan fácil. Pero le voy a decir una cosa, todo lo que vemos en el mundo natural, en el mundo, es una manifestación de lo que pasa en el mundo espiritual con la iglesia. Porque la iglesia, llamada a reinar con Cristo, es la que tiene que ser primera puesta en orden. Pero ahora si dentro de las iglesias no tenemos hombres que están comprometidos con ninguno, si no hay pacto dentro de la iglesia, ¿qué esperamos que haya afuera? Con la gente que no tiene luz. Si nosotros que tenemos luz, que tenemos la palabra de Dios, no somos hombres de pacto, no somos hombres de compromiso, ¿qué esperamos que haya en el mundo? Compromiso. Si la luz la tenemos nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Entonces un marido no se puede cambiar. Sería mejor que nos preparáramos o que preparáramos, voy a hablar en el mundo natural, a los jóvenes con un alto concepto de pacto, para que sepan que cuando uno hace pacto con una mujer o con un hombre, no es para fácil de romperlo. Por eso el Señor dice, no os unáis en yugo desigual. Ahora en la iglesia pasa lo mismo. En la iglesia pasa lo mismo. Me planto hoy en una iglesia, no me va bien las cosas, la cambio como si nada, me voy a la otra iglesia. En la otra iglesia el pastor no me agrada, los hermanos me miran mal, agarro mi maleta y me voy a otra iglesia. Y el Señor te dice, ¿cuántos maridos has tenido? ¿Cuántos maridos has tenido? Porque sabe que mientras estamos dando vuelta de un lugar para otro, estamos perdiendo mucho tiempo. Y estamos rompiendo votos que le hacemos a Dios, porque llegamos a una iglesia y decimos, Dios me puso aquí, Dios me trajo. Pero al año me voy y dijo, no, Dios quiere que me vaya. Entonces tenemos una iglesia totalmente dividida. Entonces el Señor tiene que pasar por Samaria para arreglar algunos asuntos. Porque en Samaria hay una mujer. En Samaria hay una mujer que no tiene compromiso y no tiene pacto. Entonces yo me voy, yo rompo el pacto en esta iglesia, yo me voy y yo abro otra iglesia allí. Porque así también hay hombres que ya llevan tiempo de evangelio, entonces no me gusta el compromiso, el marido que tengo en esta iglesia, me voy y abro otra iglesia a la vuelta. Y ahí abrimos otra iglesia. ¿Y sabe lo que pasa? Estamos trayendo división dentro del cuerpo. Mañana esa iglesia sabe lo que va a cosechar. Va a volver a cosechar división. Porque las células que se dividen, escuche bien, las células que se dividen están próximas también a dividirse. ¿Por qué? Porque no ha habido pacto, no ha habido un compromiso de parte de ese hombre. Entonces, lo que sembró va a cosechar. Y este es un gran tema dentro de la iglesia que muchos hombres de Dios que me están escuchando me estarán dando la razón. Pero nosotros, los hombres de Dios, somos los primeros que tenemos que estar en compromiso. Tenemos que estar en compromiso, tenemos que tener una cabeza dentro del cuerpo. Yo siempre enseño, tenemos que tener una coyuntura. No sirve decir estoy bajo cobertura. Estoy bajo cobertura de una iglesia allá en Paraguay, allí en Argentina, en Bolivia, y no tengo ni una relación. Porque dice que nosotros a través de las coyunturas, que le llamamos hoy cobertura o le llamamos paternidad, tenemos que ser nutridos. Porque si no, cada uno expone su propia visión dentro de la iglesia. ¿Me está entendiendo? Yo salgo de una iglesia. Así como un joven, lo vamos a ver figura natural. Un joven sale de su casa, está esperando toda la vida salir de su casa para salir de su casa y hacer lo que él quiere. ¿Pasa eso o no pasa eso? Cuando un hijo sale de su casa y sale a hacer lo que quiere y no sale bajo los consejos de su padre, ¿cómo le va en la vida? En la iglesia pasa lo mismo. Estamos en una iglesia tantos años y salimos de la iglesia y decimos, ahora sí, voy a hacer las cosas perfectas, no las voy a hacer como mi padre. Estamos deshonrando al padre de la casa, estamos deshonrando al pastor.
ahora voy a hacer las cosas perfectas. Y estamos saliendo de alguna u otra manera con otra visión. Nos desunimos y nos quitamos de la coyuntura. Pero la Biblia dice que nosotros estamos unidos al cuerpo a través de las coyunturas y los ligamentos. Y dice que nos nutrimos a través de esa coyuntura. Hoy usted no se puede nutrir por un libro, por internet. Déjeme darle un consejo. Para todo esto que le estoy diciendo tiene explicación, pero déjeme darle el consejo. Hoy no nos podemos estar nutriendo por diferentes predicadores por allí. Hoy nos tendríamos que estar nutriendo por quien es mi pastor, por quien es mi coyuntura en el cuerpo, porque así está bíblicamente el formato. Dice que nos nutrimos a través de las coyunturas y los ligamentos. Pero hoy claro, entonces hacemos una clase de mezcla cuando nos empezamos a nutrir por la visión de este, por la visión de aquel, por el consejo de este, los 7 pasos para la libertad, los 8 pasos, y nos estamos nutriendo por diferentes clases de coyuntura. Y estamos haciendo mezcla de visiones dentro del cuerpo. Yo no sé si usted me alcanza a entender lo que le estoy hablando, pero todo esto es escritural. Por eso el Señor tiene que pasar por Samaria, porque hay cosas que el Señor tiene que solucionar dentro de la iglesia. Y por eso dijo el Señor, tienen que pasar por Judea y por Samaria hasta lo último de la tierra. Hoy queremos evangelizar toda la tierra, hoy queremos que todo el mundo reciba al Señor, pero hay cosas que tenemos que arreglar internas. No sirve seguir multiplicándonos si no nos arreglamos de manera interna dentro de la iglesia. Pero claro, es mejor mirar para afuera que mirar para adentro. Es mejor mirar a los vagabundos, a los drogaditos que necesitan una mano, pero no miramos las cosas más escondidas que están dentro. Entonces hay cosas que hay que solucionar. Antes de ir al resto de la tierra, dice el Señor, teníamos que pasar por Judea y Samaria. Sabe que pasar por Judá, no vamos a hablar ahora porque se va a extender el tema. Pasar por Judá, Judá significa la alabanza. Ahora, hoy en día, la alabanza está tendiendo a separarse del resto de la iglesia, pero es un tema aparte. Hoy la alabanza tiende a separarse del resto de la iglesia. Pero fíjese, había que salir desde Jerusalén. Desde Jerusalén, Judea y Samaria. Jerusalén significa el centro de la voluntad de Dios. Es a donde tenemos que estar. Jerusalén significa el centro de la voluntad de Dios. Desde ahí tenemos que salir para ir a buscar a los que están en Samaria. Pero sigamos avanzando porque nos queda poco tiempo. ¿Está entendiendo? Entonces que la mujer samaritana le faltaba compromiso. Una iglesia que no tiene compromiso, una iglesia que no tiene cabeza, que no tiene pastor. Es una iglesia que no puede tener hijos. Es una iglesia que no puede fructificar. Es una iglesia que el Señor tiene que restaurar. La mujer le dice, la mujer otra vez lo lleva al plano natural, le dice, Señor, dice, nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que hay que adorar en Jerusalén. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, ¿sabe que me vino ahora? ¿Cuántos cristianos quieren viajar a Jerusalén? Yo, por ejemplo, yo tengo muchas ganas de viajar a Jerusalén porque tengo ganas de ver históricamente qué es lo que hay en Jerusalén, Israel. Pero sabe que eso ya no cuenta nada en el plano espiritual. Hay gente que se va a buscar tierra, Jerusalén, agüita del Jordán. Hay gente que va a orar ahí al muro pensando que ahí lo va a escuchar el Señor más. Mi hermano, si hace eso tiene desconocimiento de la palabra de Dios. Porque el Señor nos viene a presentar hoy a través de la palabra una nueva Jerusalén. La Jerusalén celestial. Dijo el Señor, ya viene la hora donde no va a haber a dónde ir a adorar. Entonces, si queremos viajar o pasear por Jerusalén es bueno. Antes de irnos a otro lado, yo elegiría irme a Israel a conocer esa tierra. Pero no creo que porque pise esa tierra voy a sentir escalofrío, que el Espíritu Santo viene sobre mí. Porque la Jerusalén o el lugar espiritual, el lugar donde Dios quiere que estemos, ese es un lugar espiritual.
Y el Señor le dice, créeme, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice el Señor a esta mujer. La mujer de Samaritana, la iglesia que está en Samaritana, es una iglesia adoradora, pero que no sabe lo que adora. Sabe que nosotros decimos tantas cosas por desconocimiento. Sin conocimiento decimos muchas cosas muchas veces. Y era una iglesia, el Señor le dice, vosotros estáis adorando lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Mas ahora viene la hora. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Sabe que hay que aprender a adorar, porque adorar no es solamente cantar, usted ya lo sabe. Adorar no es solamente decir a Dios te amo, sino que hay que aprender a adorar. Nos tenemos que encontrar con el Señor, que nos enseñe a adorar. Porque hay gente que sabe adorar nuevitos en la iglesia. Cuando uno llega a la iglesia nuevo, viene agradecido a Dios y le puede adorar fácilmente, pero tiene que aprender a adorar. Esta mujer venía adorando muchos años, pero el Señor le dice, vosotros no sabéis lo que estáis adorando. Hay mucha gente que adora a Dios, pero no lo conoce a Dios todavía. Y la idea es que podamos conocerlo, ¿está de acuerdo conmigo? Que podamos conocerlo al Padre. Entonces vamos rápidamente algo que ignoraba la mujer, dijimos, era que no tenía discernimiento. Tenía al Señor mismo, tenía al heredero de la promesa, tenía al Mesías, al ungido delante de él, y no lo reconocía. No reconocía la cabeza. Y no tenía marido, dice la palabra de Dios. Dice, has tenido 5 maridos. No tenía cabeza. ¿Sabes que hay una iglesia en la Biblia que no reconocía la cabeza? No reconocía la paternidad, que era el apóstol Pablo. Era la iglesia de Corintios. ¿Conoce la iglesia de Corintios? Una iglesia llena de dones manifestacionales, o sea, los dones del Espíritu Santo, milagro, hablar en lengua. Una iglesia que tenía todos los dones. Dice, vosotros estáis llenos de dones, no le falta ninguno. Pero sin embargo el apóstol Pablo los reprende y le dice, los exhorta y le dice, pero vosotros sois niños todavía espirituales. Por eso tenemos que discernir que alguien tenga dones no quiere decir que es más maduro. Que alguien maneje dones del Espíritu no quiere decir que la persona sea más madura. El Señor dice que iba a derramar los dones sobre toda carne. Entonces tenemos que tener discernimiento para eso. El don que transportaba el Señor era el don, dice que Él es el apóstol de los apóstoles, Jesucristo. Pero tenemos que discernir y conocer el don en la gente, el ministerio que tienen las personas. Los hombres de Dios tenemos que conocer el don. Ahora fíjese, la iglesia de Corintios era una iglesia llena de dones, pero que dice el apóstol Pablo, vosotros sois carnales, vosotros sois niños. Ser niño en Dios es ser un carnal. Ser un carnal es ser un niño. Ser un carnal no es alguien que le gustan las cosas carnales, como estamos acostumbrados a pensar. Pensamos que los carnales son solamente los que ven pornografía, los que fuman, los cristianos, hablando de cristianos, los cristianos que no oran, que no leen la Biblia. Pero carnal en la Biblia me muestra el apóstol Pablo que son los que son niños. O sea, los que tienen una baja edad o una baja estatura en Dios. Y el apóstol dice que soy niño porque uno decir que soy de Apolos, otro decir que soy de Pablo, otro decir que soy de Cefas. ¿Qué quiero decir? No tenían cabeza, no reconocían su paternidad. Por eso eran niños, estaban en esclavitud. ¿Me sigue? Todo aquel que es niño es una persona que está en esclavitud. Dice que nada difiere el esclavo del niño. Entonces dice el apóstol Pablo, vosotros estáis todavía bajo los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Porque están todavía como niños. Tenemos cristianos que todavía se están esclavos. Es una pregunta. ¿Usted cree que todavía hay creyentes que están todavía bajo esclavitud? Es porque todavía son niños. Porque tienen que reconocer, tenemos que reconocer una paternidad, tenemos que reconocer una cabeza sobre nuestra vida y plantarnos en ese lugar.
Entonces, una iglesia que tiene que tener pacto, una iglesia que tiene que tener esposo, es lo que Dios tiene que arreglar hoy en día. Algo más que pasa en Samaria, quiero avanzar rápidamente. Sabe que Jesús fue a Samaria, y me voy a salir de la historia por un momento de la samaritana. Dice que el Señor limpió, dice, a unos leprosos. Dice que pasó por Samaria y que habían 10 leprosos y que solamente uno fue vuelto. De los leprosos que estaban en Samaria, solamente uno volvió. Dice, ¿a dónde están los otros 9? Les dijo el Señor. He sanado a 10, ¿a dónde están los otros 9? Solamente uno vuelve. En Samaria hay mucha gente desagradecida. Mucha gente ha recibido milagros, mucha gente ha recibido algo de parte de Dios, pero no ha sido agradecida con Dios. Y agradecido, quiero decir que agradecimiento para Dios es servirle a Dios. Dice el libro de Hebreos, así que tengamos gratitud, dice el libro de Hebreos, tengamos gratitud y mediante de ellas sirvamos a Dios. Lo que Dios espera como gratitud de parte de nuestra vida es servirle. Dios no espera que vayamos el domingo a cantarle solamente 3 o 4 canciones y nos sentemos durante un culto, sino que le sirvamos. Cuando el Señor sacó al pueblo de Egipto, dijo el Señor a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y la idea de Dios era sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto para que el pueblo le sirva a Dios. Hoy el Señor nos ha venido a sacar del mundo y mucha gente tiene el testimonio, Dios me salvó, Dios me sanó, Dios salvó a mi hijo, Dios salvó a mi hermano. Pero dice la palabra que como agradecimiento Dios espera que le sirvamos. Dios espera que le sirvamos. El enemigo nos va a entretener para que no le sirvamos nunca a Dios. Pero alguien que conoce la palabra, alguien le va a servir a Dios. El enemigo lo vino a tentar a Jesús en el desierto. Y le dijo, ven, sírveme y si te postras te voy a dar todos los reinos. Y el Señor le dijo, Satanás, vete, porque Cristo está, al Señor adorarás y a Él servirás. A Él servirás. Es lo que el Señor espera. No solo que le adoremos, que le cantemos lindos cánticos, sino que le sirvamos. Y para eso nos tenemos que preparar, para servirle. ¿Está dispuesto entonces en esta mañana a no dejar caer esta palabra sobre saco roto? Pero quiero mostrarle algo más, no se vaya. Quiero mostrarle algo más en Samaria. En Hechos 8:5. Quiero llevarlo rápidamente a Hechos 8:5. Algo que hay que sanar en Samaria, en ese lugar espiritual. Dice la palabra de Dios, dice así, que dice que fue el evangelista Felipe a Samaria. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Amén, me sigue. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Fíjese, una cadena de milagros que se desataba con el evangelista Felipe. Tenía la capacidad y el don para echar demonios, hacer milagros y sanar enfermos, dice la palabra de Dios. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había allí un hombre llamado Simón, que ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. ¿No le llama la atención esto? Donde había un hombre de Dios, Felipe, como conocemos nosotros, dice que era diácono, había sido llamado Felipe, pero Dios le da la capacidad de hacer dones y de hacer milagros y de echar demonios. Sin embargo, había otro en esta ciudad que hacía lo mismo. Hacía, dice, grandes milagros y hacía grandes prodigios. Y dice que la gente le oía atentamente. Tenemos un problema en Samaria. Hay gente que no sabe discernir, hay gente que no entiende o que no tiene la capacidad o el don de discernir quién es de Dios. La gente que estaba en este lugar dice que lo oían atentamente a este hombre porque hacía dones y milagros. Vamos a tener que enseñar y tener una gran capacidad para poder
discernir en este tiempo los hombres que son de Dios, porque el Señor dijo claramente que en los últimos tiempos iban a venir muchos engañadores. Quizás cuando la Biblia me dice engañadores o me dice falsos profetas, falsos apóstoles, fijémonos bien lo que está diciendo la palabra. Quizás no sean personas que tienen la intención de engañar. Hay gente que no tiene la intención de engañar, pero lo que trae que engaña es la doctrina. Lo que tiene que engañar es la unción. Dijo el Señor que en los últimos tiempos muchos iban, dice, a ser engañados, porque iban a levantarse falsos profetas, falsos Cristos. Entonces dijo que muchos iban a ser engañados por a través de las señales. Entonces hoy para nosotros, un fruto de una persona que sea de Dios no es una persona que haga señales. Y usted me va a decir, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Lo dice la Biblia? Que una persona que hace milagros o que echa demonios no quiere decir que sea de Dios. Les vuelvo a mostrar un versículo. Dice, en aquel día me diréis, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios. Y yo les voy a decir, apartaos de mí porque no los conozco. Entonces, ¿qué quiero decir? Nosotros no nos pueden entusiasmar las señales de las personas. Hoy nosotros escuchamos, viene un hombre que hace señales y vamos todos corriendo a escucharlo. ¿Me entiende? Samaria. La iglesia que está en Samaria, hombres que se han quedado en Samaria, hombres que se dejan llevar solamente por las señales y a ese van y escuchan atentamente. Pero fíjese cómo Dios arregla esto. Era un hombre, Simón, ejercía la magia. Decía la gente, este es el gran poder de Dios. Mire si no tenía discernimiento esta gente o ignoraba la palabra, tenía desconocimiento, por eso la Biblia dice que por ignorancia perece el pueblo. Esta gente decía, este hombre, este es el gran poder de Dios. ¿Por qué tenía desconocimiento? Dice que le estaban todos atentos con sus artes magia. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjese, sígueme, dice, también creyó Simón, el mismo hombre o brujo, dice, y habiendo sido bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaban atónitos. Escuche, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron con ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y les imponían las manos, dice, recibían el Espíritu Santo. Quiero que me escuche un momento y con esto termino. Él dice que Felipe venía y dice que él oraba y dice que los demonios salían. Usted conoce la escritura que dice cuando un demonio sale, dice el Señor, dice que si la casa se queda vacía, está adornada, dice que vienen 7 demonios peores. Entonces Samaria es una ciudad que está expuesta al enemigo. Samaria son personas que han sido liberadas de parte de Dios. Pero si no viene la llenura del Espíritu Santo, es posible que vengan 7 demonios peores. Ahora lo que hace el enemigo es una copia de lo que hace el Señor. El enemigo siempre es un copión de lo que Dios hace. Dice que vienen 7 demonios peores. Ahora, cuando una casa está vacía, ¿con qué debería ser lleno? Hemos dicho con el Espíritu Santo. Pero fíjese, hay 7 espíritus que dice que son de Dios. Hay 7 espíritus que son de Dios. Usted lo puede leer en Isaías 11, capítulo 11, verso 2. Que también está en Apocalipsis. Dice que son los 7 espíritus que están delante de Jesucristo. Y en Isaías 11:2 dice que son los 7 espíritus de Dios. ¿Cuáles son estos espíritus? Déjeme rápidamente que lo lea porque nos quedan minutos para terminar. Dice Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Esos son los 7 espíritus que tienen que ser en una persona lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo tiene que manifestar estos 7 espíritus que estamos hablando, de sabiduría, de inteligencia, de poder, de consejo.
hay veces que no entendemos lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Conocer una persona que está llena del Espíritu Santo, pensamos que es una persona que se cae para atrás, una persona que pega salto, pensamos que es el Espíritu Santo que la está llenando, pero eso es un toque del Espíritu Santo. Una persona que se cae o que tiembla en el suelo, no es una persona que está siendo llena, sino que es una persona, puede estar tocada del Espíritu Santo. Pero una persona llena del Espíritu Santo es una persona que manifiesta estos 7 espíritus que le acabo de decir. Cuando el Señor recibe el Espíritu Santo en el río, dice que desciende sobre él como paloma, no se movió el Señor, ni se cayó, ni se le rizaron los pelos, no le pasó nada al Señor. Dice, al que viniera el Espíritu Santo y permaneciere, ese es el que yo he elegido. El Espíritu Santo en mi vida me tiene que hacer permanecer. Si yo hoy me caigo para atrás y tiemblo y me da temblones en el suelo y mañana sigo teniendo la misma vida, es que no era el Espíritu Santo que me estaba llenando. ¿Por qué? Porque donde viene el Espíritu Santo, permanece. Amén. Estamos dando un toquecito nada más. Tendríamos que profundizar más de esto, pero el tiempo se nos ha acabado. Yo quiero terminar con este tema. Hemos presentado Edificando la Iglesia con el profeta Facundo Covesino.